Yo llego en la mina el 23 de abril de 1980. Fui nombrado para el corregimiento de la mina, incluso tengo una anécdota que a mí me decía, en el nombramiento decía las minas, y resulta que yo me fui para la mina de Iracal, sí, me fui por equivocación, cogí para allá. Duré casi como 15 días por allá. Después, cuando la gente fue a reclamar al profesor, que yo fui a reemplazar a Luisa Castro, decía ahí en el mismo nombramiento. Entonces la gente de la mina fue a buscar a su profesora a la Valledupar, y yo estaba para otro lado. Entonces me llamaron y yo me vengo, entonces me ubico en la mina. Cuando yo llego a la mina, en el año 1980, la mina era un pueblo muy sano y acogedor, ya, con gente de respeto, trabajadora, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? Cuando yo llego a la mina, ahí me entregan un primero atrasado. Estaba la profesora Belisa, estaba el primero, el profesor Luque, y únicamente, ojo, el profesor Luque era un tipo muy celoso con su escuela, ya, que la tenía muy bien. Entonces, él en cuarto y quinto no colocaba a todo el mundo. Incluso daba clase, era él daba clase en quinto. Pero yo llego, empiezo a trabajar en primero, ¿sí? Primero atrasado. Me tocó esa época fue Yarima, la comadre Sandra, me tocó. Yo llego trabajando en primero, y eran los pelados de primero atrasado, primero adelantado. Pero yo llego y lo preparo bien, y ese primero atrasado lo pasé de una vez a segundo, ya. Se subió a segundo y empezamos entonces. En esa época, los niños en la mina se aprendían las clases de memoria, las recitaban, ¿sí? Eso era bonito, ver que todo el mundo recitando matemáticas, la ciencia, que estudia los números, todo el mundo. Se aprendían las clases al pie de la letra, ¿sí? En esa época. Pero resulta que yo, como normalista, yo les decía que esa cuestión así, porque el pelado, cuando se le olvidaba algo, hasta ahí llegaba. Yo le hacía preguntas, y empecé a hacer preguntas para que fueran ahí cambiando ese estilo, que dijeran, el pelado tenía que decir toda la clase al pie de la letra, y no que le hacíamos preguntas para ver si había entendido el tema. Bueno, yo inicié primero de ver el rendimiento. En esa época también creamos en la cuestión deportiva, que el profesor Luque los jueves, el colegio trabajaba en la mañana, pero los jueves en la tarde salíamos temprano para hacer educación física. En la tarde se llevaban todos los muchachos de primero a quinto para el campo, y allá únicamente los varones. En esa época las profesoras se sentaban y los varones dábamos la educación física. Pero eso es lo que cogía una parte, después cogía yo la otra, y así por el estilo. Después llegó el profesor Polo, entonces las profesoras únicamente nos acompañaban. Era una época muy bonita, los pelados disfrutaban, inventamos el campeonato intercurso, cada curso tenía un uniforme, ya, y empezamos a fomentar el deporte. El profesor Polo se dedicó a la parte de deporte, pero con las niñas, ya, la parte de mujeres. Nosotros dedicamos con Luque a la parte más que todo de los varones, y se fue fomentando. Era una época, le decía que era sana y sana. Es una época muy bonita, porque la gente ahí empezamos a hacer, en las minas se hacían mosaicos. La gente de quinto, cuando llegaba a quinto, eso era un entusiasmo, y para buscar el modelo, el mosaico, que lo haga el director de grupo y todo por el estilo. Bueno, en el tiempo que yo estuve en la mina, que yo me gustaba coger la promoción de primero y la terminaba en quinto, o sea, tuve la dicha, incluso en esa época, si ustedes pueden hacer una encuesta, y se dan cuenta que la escuela rural Vista de la Mina fueron poquitos los que sacaron promoción en quinto. Les digo porque el profesor Luque era celoso, ¿sí? Únicamente el profesor Luque, mi persona, el profesor Polo se le dio una que yo recuerde, de ahí para allá. Después llevamos a la profesora Belisa, fue la primera mujer que sacó una promoción de quinto, siempre la llevó la profesora. De resto, Nanay, porque él era celoso en eso. Y los pelados en quinto salían muy bien preparados. En Valledupar llegaban aquí esos pelados y pasaban sobrados, cualquier parte, que se hacía un trabajo fuerte. En esa época se utilizaba la regla. El profesor Luque más o menos se daba reglas, dábamos reglas, y también el que no daba la clase, la lección, lo llevábamos para allá, para la escuela de arriba, había una piececita, y hasta que no daba la clase no se iba a almorzar. Ya la gente sabía, la gente nos apoyaba en eso. Ahí no había problema por esa época para los castigos de los niños y las niñas. Eso funcionaba así. Y hacíamos unos bailes, los sábados se hacían bailes, la promoción de quinto.
acostumbraba a hacer baile. Y salíamos nosotros los profesores a buscar el permiso a las niñas, las recogíamos a las tipo 7, 8 y teníamos que ir a entregar a la casa en esa época. ¿Ya? Y así era como funcionaba la época en la mina. Y había unos señores de grande respeto en la mina, que son los que yo llamo los pilares de la mina. Estaba Rafael Teodoro Montero, ¿sí? Estaba Caco, señor Félix Maestre, padrino Cristóbal Luque, Antonio Rodríguez. Esa gente yo hablaba mucho con ellos y todo por el estilo. Fueron contando la historia de la mina y eran gente que estaban pendientes por el progreso del pueblo, ya, sin nada de interés. Incluso los profesores que participábamos en la acción comunal era el profesor Luque y mi persona. Los demás profesores no participaban. Y nosotros, a través de nosotros, llevábamos los muchachos los domingos a las reuniones que se hacían de acción comunal. Los poníamos como obligatorio y yo iba y sabía más o menos. Una época que se compartía mucho, ya. La gente, todo el mundo, ese compadrazgo que se existía de compartir una cosa con el otro. Cuando se mataba una red, le mandaban a todo el mundo su poquito, por el estilo. En época sana, se tomaba sanamente, se convivía en armonía, había mucho respeto por los mayores, la gente respetaba, ¿sí? Eso sí se destacaba en esa época, todo era muy sano, ¿ya? Y los profesores castigaban y teníamos el apoyo de los padres de familia, entonces no había problema y por eso hizo que la educación fuera excelente en esa época. Se destacaba la mina porque los estudiantes de ahí, donde fueran, iban a tener buen rendimiento, que se trabajaba con mucho amor, ¿ya? Para que las cosas funcionaran. Entonces esa es más o menos la historia que yo, los recuerdos que tenemos de la mina, una mina sana, agradable, se parrandeaba sanamente.